Bueno, muy bien. Como todos saben, hoy no vamos a tener social, porque mañana tenemos Shabbat Shacharit. Es decir, mañana tenemos reunión por la mañana, no por la tarde. Y por lo tanto, si es social, nos vamos tarde y mañana nadie se levanta y todos llegan tarde a la reunión. Por eso, el viernes anterior al Shabbat Shacharit no tenemos social. Total, mañana tenemos un montón de tiempo para charlar tranquilos en el almuerzo y todo eso. Por lo tanto, la parashá los viernes anteriores a Shacharit es más corta, es un resumen de la parashá, y donde la vamos a ver con intensidad es mañana por la mañana, que es como corresponde. Si mañana la parashá durará 4, 5, 6, 7, 8, 10 horas, no sabemos. Hoy va a durar unos minutos nada más. Pero dado que hay personas que mañana no pueden venir, entonces vamos a dar una reflexión sobre la parashá. Ante todo, hoy es Shabbat Mebarjim. Shabbat Mebarjim viene de Mebarej, de bendecir. Y siempre es un Shabbat anterior que cambia el mes del calendario hebreo. El sábado por la noche comienza el mes de Ab. Estamos en el mes de Tammuz del calendario hebreo. Por lo tanto, hoy bendecimos Rosh Hodesh, cabeza de mes, porque cada mes que comienza es un ciclo que comienza y tiene que ver con la luna y las cosechas en Israel. Pero estamos pasando 3 semanas de mucha tristeza, que comenzó el domingo pasado, cuando fue el 17 de Tammuz. El 17 de Tammuz fue cuando se abrió la primera brecha del muro de protección del Templo de Jerusalén, durante el asedio. Y justamente en Tisha B'Av, que comienza la noche del sábado 21, es el día de mayor tristeza y duelo en el judaísmo, donde ayunamos todo el día. Es cuando se conmemoraron varias cosas, que ya vamos a hablar ese sábado de esto, pero entre ellas la destrucción de los 2 templos, cuando Moisés rompió las tablas, cuando comenzó el nazismo y demás cosas que sucedieron. Así es un día de mucho dolor y estamos en el proceso de 3 semanas muy tristes, entre el 17 de Tammuz y Tisha B'Av, que es el 9 de Ab, que comienza el sábado por la noche. Muy bien. Luego voy a comentar, cuando vemos el Brit Hadashah, el nuevo pacto, algo que dijo un rabino ortodoxo con respecto a este tiempo especial. Pero lo vamos a ver en el Brit Hadashah porque tiene que ver con el Mesías. Muy interesante para escucharlo. Para lo cual tiene que venir mañana. No es cierto, lo voy a decir hoy. Vamos a la parashá, a Shavua, que es Pinjas. En las Biblias Reina Valera y las Biblias tradicionales dice Fines. Su nombre es Pinjas en hebreo. Ahí habla de Fines, una traducción. Estamos en Sefer Bamidbar, libro de Números, capítulo 25. Y vamos a empezar con el versículo 6. ...25:6 de Bamidbar, Números. Uno de los hijos de Israel llegó trayendo una madianita, a donde estaban sus hermanos, ante los ojos de Moisés y de toda la congregación de los hijos de Israel, mientras ellos lloraban a la puerta del tabernáculo de reunión. 7. Al ver esto, Fines, Pinjas, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, es decir, nieto de Aarón. Pinjas era nieto directo de Aarón. Se levantó de en medio de la congregación, tomó una lanza en su mano. 8. Entró tras aquel hombre de Israel a la tienda y los traspasó ambos por el vientre, al varón de Israel y a la mujer. Y cesó la mortandad de los hijos de Israel. 9. Los que murieron a causa de aquella plaga fueron 24.000. 11.
Fines, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, ha hecho apartar mi furor de los hijos de Israel, porque ha mostrado entre ellos un celo como el mío. Por eso yo no he consumido en mi celo a los hijos de Dios. En otras versiones dice, en mi celo a los hijos de Israel. Por lo cual yo no he consumido en mi celo a los hijos de Israel. Desde el hebreo, dice, Pinjas, hijo de Eleazar, en este versículo, que quise ayuda de Dios, hijo de Aarón el sacerdote, ha hecho retroceder mi furor sobre los hijos de Israel al celar él mi celo. Es decir, Pinjas tomó el celo de Dios para sí, y él ejecutó a este israelí y a la madianita, para evitar que Dios haga una mortandad en el pueblo hebreo. Lo que hizo Pinjas es salvar a una masacre que Dios iba a cometer con el pueblo de Israel en ese momento. Él tomó los celos de Dios. Y ahora vamos a hablar de esta palabra celo en hebreo. En hebreo esta porción dice, et kinat betoham, velo kiliti, le calotes exterminar, et bene Israel bekinati. No exterminé a este pueblo por celos. Kiná en hebreo es envidia, celos. Se refiere a la infidelidad provocada por la esposa al esposo, como los celos de Dios por su pueblo, cuando se corrompe con otros dioses. También caná, que tiene que ver con celo, envidia, furor, ira, es amor intenso. Un amor tan intenso que esos celos consumen. De eso hablaba Pablo cuando hablaba de los celos de Dios. Los celos por Dios me consumen. Y está ligada a la palabra amor porque es celos de un amor intenso por las cosas de Dios. Es un amor intenso, así como es el amor intenso de Dios por su pueblo, por sus hijos. Fíjense que la palabra Israel, dijo los hijos de Israel. Todo el mundo conoce la palabra Israel como que es el que pelea con Dios. Es cierto, porque Jacob peleó con el ángel, él le rompió la cadera y le cambió el nombre de Jacob a Israel, porque él peleó con el ángel. Pero Israel tiene otras acepciones, no solo el que pelea con Dios. Esto es lo más conocido, lo más difundido, incluso en las iglesias. Israel también está compuesto por dos palabras. Yashar, que es recto, directo. Y él es Dios en hebreo. Por eso Daniel, el juicio de Dios. Emanuel, Dios con nosotros. Todo lo que es él en hebreo representa a Dios. Está diciendo que él quiere decir que es un pueblo que está conectado directamente con Dios y que tiene que ser recto ante Dios, como Dios lo es con su pueblo. Es un ida y vuelta. Si no hay un ida y vuelta, ese pacto se parte. Y es cuando Dios se enfurece y aplica lo que es la quiná, el furor, la ira, pero por un amor intenso por su pueblo. Porque Dios se enoja con su pueblo y lo ha castigado terriblemente, pero nunca permitió que otros pueblos castiguen a su pueblo. Nunca lo permitió ni lo va a permitir. Es como cuando nos enojamos con alguien cuando le falta a Dios. Estamos celosos de cuidar de esas cosas de Dios. Es decir, si alguien blasfema acá el nombre de Dios, nos vamos a enojar. Eso es quiná, amor intenso por las cosas de nuestro Señor. Por lo mismo que el Señor se enojó con los comerciantes del templo por quiná, por los celos de la casa de su padre, que ya vamos a ver eso. Por eso tenemos que ser guardas y testimonio
del amor de Dios por los suyos. Si nosotros queremos imitar al Señor, tenemos que ser celosos de sus cosas. Por uno que actuó bien, Pinjas, cuidando la santidad de su pueblo, Dios en su misericordia los perdonó. Porque hubo alguien que saltó para defender la santidad de su pueblo, matando al que cometía pecado delante de los ojos de todos. Por eso siempre digo, y a veces me dicen que soy duro, que cuando alguien viene a traer cosas raras de afuera, yo los echo. Han presenciado las pasadas como eché a alguien. El que viene a querer cambiar algo acá o modificar algo acá, queda afuera. No puede pertenecer acá, ni puede visitar siquiera. Hay que respetar el lugar donde se va. Si yo voy a comer a la casa de una familia católica, no voy a hablar en contra de la Iglesia Católica. O decirle, no, los católicos tienen que cambiar porque no estamos de acuerdo. Es la casa de ellos. Si no, no voy. Esto es lo mismo. Cuando este hombre cometió este acto, cesó la mortandad. Ahora, ¿cómo sería si en vez de uno solo, todos cuidáramos eso? Si en vez de uno solo, todos cuidáramos eso, ser celosos de las cosas, ser cuidadosos de su palabra, de conducirnos de acuerdo a eso. ¿Cuánto mejor estaría el mundo de la fe? ¿Y cuánto más contagiaría a los que no tienen fe? Si diéramos ese ejemplo. Solamente con el ejemplo. 25:12. Diles, por tanto, yo establezco mi pacto de paz con él. Dios dice que establece su pacto de paz con Pinjas. Y fíjense quién era Pinjas, nieto directo de Aarón, el sumo sacerdote. Qué ejemplo y qué honor para Aarón que su nieto directo tomara la actitud de cuidar las cosas de Dios y cuidar la santidad de su pueblo. Yo establezco mi shalom con él, mi paz con él. La mía, dice Dios, no la de los hombres. Es fundamental esto. Dios establezco mi paz, la paz que viene de mí. El shalom verdadero, el que viene de la paz que Dios nos pone en los corazones. Esto se puede aplicar solamente cuando la persona está completa. Shalem, completo, que viene de la shalem, que es completar, cuando está completo, sin faltas, o las menos posibles. Solamente ahí puede estar el Señor reinando en nuestros corazones, el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo. Solamente en esas condiciones. Por eso se la dio a Pinjas. Él estaba completo y actuó con celos de las cosas de Dios. Actuó como tiene que actuar un creyente, una persona entregada realmente a Dios. Hacer lo que haya que hacer. 25:13. Será para él y para su descendencia después de él el pacto del sacerdocio perpetuo, por cuanto tuvo celo por su Dios e hizo expiación por los hijos de Israel. Para él será el pacto del sacerdocio perpetuo. Dios nunca iba a romper ese pacto con este hombre y su descendencia. Así como le dijo a Abraham, serás bendición para todas las familias de la tierra. De la misma forma que el Señor, celoso de las cosas del Padre, cuidador de las cosas del Padre, hizo expiación por todos nosotros. ¿Por qué? Pues somos propiedad del Padre. Él nos hizo, somos su propiedad. Por eso se entregó por nosotros. Por celoso de las cosas del Padre, entre las cosas del Padre estamos nosotros, sus hijos. Por eso como Pinjas, y no es que el Señor tomó el ejemplo de Pinjas, Pinjas habrá tomado el ejemplo del Señor desde ya, ¿no? Hizo expiación por nosotros. ¿Cuánto tenemos que cuidar eso
por amor a nosotros hizo expiación, para darnos vida eterna. Esto es una parte, la siguiente mañana. Vamos a ir a Primera de Reyes, Melahim Aleph. Solamente el versículo 19-10. Por hoy. Estamos hablando de Elías, después de matar a los 450 profetas de Baales en el Carmel. Y acá él tiene un problema con Dios. Dios le quita el don de profecía a Elías acá. Basado en este versículo. He sentido un vivo celo por Dios. Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Él está juzgando a su pueblo. Elías está juzgando al pueblo. Por haberlo juzgado, Dios se enoja con Elías. Si después leen el resto, más adelante lo van a ver. Si no, mañana lo vemos juntos. Un celo excesivo, pero mal utilizado. Porque él podía decir al pueblo que tenían que conducirse de acuerdo a la voluntad de Dios. Pero los está juzgando y el único juez es Dios. Nosotros no podemos juzgar a nadie. Podemos aconsejar a alguien, podemos dar una opinión. Juzgar, ¿y nosotros qué? Pues el Señor dijo, en vez de mirar la piedrita, no mira la viga que tenés en tu ojo. Antes de juzgar hay que mirarnos al espejo a ver cómo estamos nosotros, que si podemos juzgar a alguien o no. Y de ya que no. Vamos al nuevo pacto, al Brit Hadashah. Estamos en el libro de Juan, Yohanan, a partir del 2.13. Yo al comenzar di una explicación sobre lo que pasa estas 3 semanas de tristeza, desde el domingo pasó el 17 Tammuz hasta Tisha B'Av, el 9 de Av. Y le dije que iba a comentar algo que opinó un rabino de una institución muy reconocida. Y dice así, hablando de la tristeza que tiene por no tener el templo, porque destruyeron los 2 templos. Dice, ya tenemos la tierra de él y estamos en casa, pero sigue faltando el rumbo, aunque no estamos en el exilio como antes. Claro, porque antes ni siquiera estaba el Estado de Israel, donde el judío podía ser protegido. Estamos tristes, escuchen bien esto, porque el judaísmo no mesiánico también es mesiánico. Porque están esperando al Mesías. Ellos son mesiánicos, por supuesto, esperan al Mesías. La diferencia entre nosotros creemos que ya vino y ellos no. Estamos tristes por no tener al Mashiach, al Mesías. Por no tener una guía clara que nos ilumine. Miren lo que está diciendo, Por no tener una guía clara que nos ilumine. En una búsqueda desesperada de sentido. Escuchen. Probamos una cosa y después otra. Deambulamos de un lado para el otro. Un rabino ultraortodoxo está diciendo esto, Probamos una cosa y después otra para volver a sentir un vacío. ¿Se acuerda cuando los reyes de Israel iban de los Baales a Dios, de Dios a la diosa Cera, de la diosa Cera a Moloc y todo eso? Hay
judíos ortodoxos andan con la cintita roja en la muñeca en Israel. Andan con la cintita roja. Y le rezan a los muertos, en las tumbas de los sabios, le piden favores a los muertos y rezan a las fotos de sus rabinos. Probamos una cosa y después otra para volver a sentir un vacío. El templo se destruyó por odio gratuito y se reconstruirá con amor gratuito. Ahí está la clave para dejar de estar tristes. Deja de pensar en uno mismo. Miren, deja de pensar en uno mismo y pensar en que necesita el otro. Eso es traer al Mesías. Es decir, dejar de pensar en nuestras necesidades para pensar en las del otro. Eso es traer al Mashiach, dice. Cuando pensamos en nuestro prójimo. ¿Qué dijo el Señor? Lo cantó de mí hace un ratito. El amor al prójimo como uno mismo. Está en Levítico 19:18. Lo primero que enseñó el Señor en su ministerio. Y dice, debemos reforzar en estos días nuestro amor al prójimo. Pensar en cómo alegar a otro sin que me dé nada a cambio. Cómo mejorar la vida de otra persona sin especular. Estamos deambulando de un lado al otro, dice, porque no tenemos en qué aferrarnos porque no está el Mashiach. Bueno, eso es lo que tenemos que hacer, mostrarles que sí está. Y mostrarles que hace mucho que sabemos, hace 2000 años, que sabemos que tenemos que pensar más en el otro que en nosotros mismos. Porque el judaísmo lo sabe, porque está escrito en el libro Levítico, Moisés lo escribió. Pero sí en el templo están perdidos. No saben lo que dijo el Señor cuando dijo, puedo destruir este templo piedra por piedra y en 3 días lo reconstruiré. Porque era el templo cuando resucitó. Y dice que el templo se destruyó por odio gratuito. Sí, es verdad. Pero Dios permitió que eso pasara, porque adoraron más al templo que a Dios. Por eso Dios lo permitió. Fíjense lo que dice este hombre. Están esperando que alguien les muestre. Porque están sin rumbo, dice. Porque no está el templo, no está el edificio, están sin rumbo. Porque no hay sacrificios de animales, están sin rumbo. Pero ya hubo un sacrificio grande. Y se los tenemos que mostrar. Están desesperados. Lo necesitan. Los entiendo, tienen razón. Así pensaba yo cuando no conocía al Señor. Yo he sentido eso. Y muchos que cuando no eran creyentes también sintieron este vacío. Deambular uno para el otro sin saber cómo salir de las situaciones. Pero el Señor nos bendijo y nos mostró cómo salir. Nos dio las herramientas, nos dio las armas, nos mostró el camino. La luz y la vida. 2:14. Encontró en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas que estaban allí sentados. Estábamos en Pesaj, fiesta de peregrinación, todos estaban en Jerusalén. Y estaba lleno de familias judías que venían del exterior incluso. Y cuando los líderes del templo, los saduceos, la casta sacerdotal, dejaban entrar a los cambistas y mercaderes, se congestionaban más los accesos al templo. Estaban en el atrio de los gentiles, los cambistas. Teóricamente permitieron esto como una ayuda para los adoradores y una forma de mantener el templo, porque ingresaba dinero al templo. Porque los cambistas estaban arreglados con los saduceos, que eran los sacerdotes. Y los sacerdotes estaban arreglados con los romanos. El César recibía algo de todo esto y los saduceos también, por supuesto. Es como allá en Luján, ¿vieron? Los líderes no se preocupaban ni le daban importancia al hecho que los comerciantes ocupaban el lugar de los gentiles y era difícil adorar en esta forma. Y esto es lo que le mostró al Señor y lo alteró.
Tenían que pagar los impuestos con moneda local y como venían extranjeros tenían que cambiar las monedas. Y ahí es cuando los desfalcaban. ¿Vieron los arbolitos ahí en el microcentro? Cambio, 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 y lo mismo, o peor. Pero además a la gente se les exigía los sacrificios por el pecado y por esto y el otro para que compren ahí. Porque a veces llegaban tarde para comprar en los negocios de afuera y tenían que comprar en los del templo que estaban siempre abiertos. Y ahí es cuando les cobraban 150 veces más de lo que valían las cosas. 150 veces más era lo que cobraban. Imaginen cuánto había que repartir, ¿no? Los vendedores de animales prosperaban con esto y el Señor se molestó por la avaricia y la pobreza. No se molestó porque, digamos, si ponen los puestos para que la gente que no llega a los negocios y se los venden a un precio razonable igual que afuera, no había problema porque era para que la gente pueda honrar a Dios con los sacrificios. Pero no, estaba el abuso. Esquilmaban a la gente de una forma vergonzosa. 2.15. E hizo un azote de cuerdas y echó fuera del templo a todos con las ovejas y los bueyes. También desparramó las monedas de los cambistas y volcó las mesas. 16. Y dijo a los que venían palomas, quitad esto de aquí y no convirtáis la casa de mi padre en casa de mercado. El Señor entró en ira, quiná, celos, como expliqué antes. No es lo mismo la ira y el enojo sin control del ser humano, que se pierde, que la ira santa del Señor. El Señor montó en ira por ser celoso de la casa de su padre y que no insulten la casa de su padre con un comercio desangrante. Porque convirtieron el templo de Jerusalén en un lugar de comercio sanguinario, avergonzando al mismo Padre. Por hoy con esto concluimos. Mañana daremos toda la parashá completa. ¿Y qué nos deja todo esto? ¿Qué nos deja todo esto? Que somos hijos de Dios. Que somos hijos de Dios. Y que tenemos que tener cuidado de no entrar en tentación. Sino observar, de cuidar, no solo su palabra, no solo lo que hace el que está al lado en el templo o en donde sea, sino cuidar nosotros de lo que hacemos y cómo lo hacemos y lo que emite nuestra boca. Cómo nos manejamos, qué actitudes tomamos ante los demás. Ser celosos de nosotros mismos como creyentes, ser celosos de nosotros mismos, de cuidar que no pisemos el palito del enemigo e insultemos el nombre de Dios, que está orgulloso de sus hijos y que no se tenga que avergonzar, como decimos en la bendición arónica cada viernes, Birkat Kohanim, que Dios ponga su rostro sobre nosotros y no se avergüence de nosotros y tenga que dar la vuelta a la cara y decir, no los conozco, no tienen que ver conmigo estas personas. Que el Señor los bendiga.